Para 1561, en Venezuela, existía un pueblo joven, con apenas 9 años de fundación. Sería testigo de una de las acciones de piratería más atroces de la historia de la colonia en este país. Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, verdades ocultas. En el mundo, después de la colonización, el hombre entró en América con todas las expectativas. Hombres buenos y hombres no tan buenos. De estas historias de colonización nacen igualmente las historias de pirata. Y la piratería existía y existe alrededor del mundo, en todos lados. En donde había costa, en donde habían océanos, ríos, lagos, había piratería. Y la piratería consistía en un grupo de personas que se reunían y simplemente se iban a cometer fechorías. Algunos incluso protegidos por coronas, por reinados, porque tenían una especie de negocio, una competencia muy elevada en una época en donde España, Portugal, Francia eran pioneros en los mares y tenían sus corsarios que se encargaban del trabajo sucio, el trabajo que a nadie más le gustaba hacer. Esta gente lo hacía, pero habían algunos que se salían completamente del orden, no estaban con nadie, simplemente llegaban a un punto en donde iban devastando ciudades, devastando pueblos, sin que nadie inmediatamente los detuviera. Digo inmediatamente porque posteriormente el brazo extenso de la ley de la época los tocaba. Y este caso no es la excepción. Acompáñeme, venga conmigo a este episodio que está interesantísimo y repleto de historia documentada. Inclusive, el extracto viene de unos grandes amigos que están en Australia, a quienes les agradezco muchísimo, Rodney y Marianne Apoloni, quienes han hecho un aporte importantísimo para este episodio, con toda esa información que nos han regalado a través de este libro, Lope de Aguirre en Borburata. Así que quédese con nosotros, naveguemos en estos mares bien convulsionados. Así que antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, regálenos su like, suscríbanse y activen la campanita. Al final del programa tengo agradecimientos especiales para las personas que han estado interactuando con el canal a través de los distintos episodios. Gracias a ustedes y a todos los que son suscriptores. Por favor, recuerden compartir nuestros episodios para que sigamos creciendo y trayéndoles muy buenas historias. Así que, sin más, comenzamos. Borburata no es un nombre, simplemente un nombre simbólico, no es una invención literaria, es un lugar real, con fecha, con fundadores y con historia. Borburata fue fundada en el año 1552 en la costa norte de lo que hoy es Venezuela, frente al Mar Caribe, como parte de la provincia de Venezuela, bajo dominio de la corona española. Su fundador fue Juan de Villegas, un conquistador español, el mismo hombre que años más tarde fundaría Nueva Segovia de Barquisimeto. Borburata nace como un puerto natural, como un punto estratégico entre el mar y las rutas hacia el interior del territorio, por donde circulaban personas, mercancías, ganado, armas
y noticias. No era una ciudad fortificada, era un asentamiento pequeño, vulnerable, con casas de bareque, techos de palma, calles de tierra y una población bastante reducida. No tenía murallas ni tenía ejércitos permanentes custodiándola. Tenía fe, trabajo y una ubicación peligrosa. Desde su origen quedó expuesta a corsarios, piratas, contrabandistas y al miedo que llegaba siempre desde el mar. Cuando Lope de Aguirre aparece en esta historia, Bogurata tenía apenas 9 años, 9 añitos de existencia. Todavía estaba aprendiendo a sobrevivir. Y para entender lo que ocurrió allí, primero hay que entender quién fue este hombre, Lope de Aguirre. Lope de Aguirre fue conquistador y rebelde, descendiente de una familia hidalga y con cierta formación cultural. Inicia su actuación en el Nuevo Mundo hacia el año 1537, cuando llega al virreinato del Perú. En un primer momento se mantiene fiel al virrey Blasco Núñez Vela, defensor de las leyes nuevas. Como partidario suyo viaja a Nicaragua y regresa al Perú después de 1548, donde se establece en Charcas y luego La Plata, hoy Chuquisaca. En 1553 participa en la sublevación de Sebastián de Castilla y se ve implicado en el asesinato del corregidor Pedro de Hinojosa. Por este hecho es condenado a muerte, pero la sentencia no se cumple y Aguirre es indultado. A partir de entonces, por su conducta violenta, errática y desordenada, comienza a ser conocido como Aguirre, el Loco. El 26 de septiembre de 1560, parte en una expedición que cambiaría la historia del continente. 3 bergantines, varias canoas, unos 300 soldados españoles y centenares de indígenas forzados se internan en la selva con un objetivo mítico: El Dorado. El comandante era Pedro de Urso, el alférez general Fernando Guzmán y Lope de Aguirre ocupaba el cargo de tenedor de bienes de difuntos. En la expedición viajaba también Inés de Atienza, amante de Urso. La expedición desciende por el río Guayaga, se interna en el Amazonas, cruza frente a las confluencias de Ucayali y del Napo, y a fines de noviembre llega a una región conocida como Machifaro, donde acampa durante un mes. Allí comienzan las tensiones. La autoridad de Ursúa genera descontento, la disciplina se quiebra, el resentimiento crece. El 1 de enero de 1561, Pedro de Ursúa es ejecutado por sugerencia directa de Lope de Aguirre. Fernando de Guzmán asume el mando, pero el poder no se comparte. Guzmán se proclama príncipe del Perú, tierra firme y Chile, y el 23 de marzo de 1561 se firma un acta en la que se reniega del rey Felipe II y se acuerda rehusarle obediencia. El llamado reinado de Guzmán es breve. Aguirre lo hace ejecutar junto a Inés Atienza y varios soldados, y se convierte en jefe absoluto de los llamados Marañones. A comienzos de julio de 1561, la expedición sale al Océano Atlántico por el río Amazonas. El 21 de julio llegan a la isla de Margarita. Aguirre desembarca por Paraguachi. Asesina al teniente gobernador Juan Sarmiento de Villandrando y asola la isla durante casi un mes y medio. Durante ese tiempo,
Algunos de sus propios hombres desertan y alertan a las autoridades. El dominico Fray Francisco de Montesinos lleva la noticia a Macarapana y luego a Borburata. El terror comienza a correr más rápido que el propio Aguirre. En Valencia, Aguirre escribe una carta al rey Felipe II, rompiendo definitivamente con la corona y acusándolo de injusticia. Para entonces, la noticia de su avance ya ha recorrido buena parte del territorio. Desde distintos lugares parten huestes para enfrentarlo. Incluso Juan Rodríguez Suárez, fundador de Mérida, pierde la vida en el trayecto. Finalmente, el 29 de septiembre de 1561, Lope de Aguirre desembarca en Borburata, un pueblo joven, un puerto indefenso, un escenario perfecto para el terror. Borburata no sabía que estaba a punto de convertirse en uno de los episodios más oscuros del siglo XVI en América. No sabía que su nombre quedaría unido para siempre al de un hombre que no llegó como conquistador ni como libertador, sino como presario. Porque antes que Aguirre hablara, antes de que ordenara, antes de que matara, el miedo ya había llegado a la población de Borburata. Y así es como realmente comienza esta historia. Cuando Lope de Aguirre puso pie en Borburata, no hubo recibimiento. Hubo un silencio que se apoderó de las calles del pueblo de Borburata. Las casas permanecieron cerradas, las calles casi vacías, las miradas escondidas detrás de puertas entreabiertas. El tirano no necesitó anunciarse, su nombre ya había hecho el trabajo. Aguirre avanzó con los marañones sin prisa, observando el pueblo. Caminaron por aquí, por allá, como quien evalúa una presa. No gritó órdenes, no alzó la voz. Cada gesto suyo era suficiente para imponer obediencia. Los hombres que lo seguían estaban flacos, curtidos, con la ropa hecha jirones y los ojos endurecidos por meses de selva, traición y muerte. Arcabuces oxidados, espadas melladas, hombres y rencor caminando juntos, en un solo abrazo, el abrazo de la muerte. El primer mensaje fue simple. No venía a destruir Borburata, venía de paso. Estoy por aquí, solamente unos días. Pero esa promesa llevaba a una condición invisible: obedecer sin preguntar. Benito Chávez, alcalde del pueblo, y Julián de Mendoza, alguacil mayor, se presentaron ante él. Hablaron con respeto, con cuidado, midiendo cada palabra. Aguirre los escuchó en silencio, con una mirada fija que no revelaba nada. Luego decidió: serían perdonados, por ahora. Como garantía de obediencia, sus esposas quedarían bajo custodia, no como prisioneras oficiales, no, sino como recordatorio permanente de lo que ocurría cuando alguien dudaba. El mensaje quedó claro para todos. El castigo no siempre caía sobre quien hablaba, sino sobre quien más dolía. Amador Montero, viejo poblador, agricultor de toda la vida, fue tratado de otra manera. Aguirre lo observó como se observa a un objeto que estorba. No representaba poder ni conspiración, pero representaba algo peor: permanencia. Un hombre que había echado raíces en Borburata antes de la llegada del tirano.
Eso era imperdonable. Aguirre no necesitaba un juicio, solo una decisión. Simplemente él decidía, de manera inmediata, era acatada esa decisión. El pueblo entendió entonces que la justicia había desaparecido. No habría procesos, ni defensa, ni apelaciones. La ley ahora tenía un solo nombre y una sola voluntad. Aguirre decidía quién vivía, quién moría y quién servía de ejemplo. La iglesia intentó resistir el silencio. El padre Alonso Contreras fue obligado a acompañar a los marañones, convertido en testigo forzado del horror. Las misas se celebraban bajo vigilancia. Las confesiones ya no libraban culpas, las convertían en posibles condenas. La fe dejó de ser refugio, pasó a ser rehén. El miedo se organizó. Las noches se volvieron interminables. Los ruidos se multiplicaron. Los rumores crecieron. Se hablaba de ejecuciones en la playa, de hombres colgados como advertencia, de cuerpos arrastrados por la arena para que todos lo vieran. Y entonces ocurrió lo que selló el destino de Borburata. Ana de Rojas fue acusada sin pruebas claras. No había delito concreto, solo sospecha, solo capricho, solo la necesidad de imponer temor y terror absoluto. Fue colgada públicamente y después de su muerte, su cuerpo fue profanado. El exceso fue tan brutal que incluso algunos marañones bajaron la mirada. El pueblo no gritó, no lloró en voz alta, no se rebeló, se quebró. Desde ese momento, nadie dudó. Aguirre ya no fingía justicia ni orden. La violencia quedó desnuda. El miedo dejó de ser advertencia y se convirtió en una norma estricta. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios, castigos y decisiones arbitrarias. Borburata ya no se pertenecía. Cada amanecer era prestado. Cada noche una espera y una muy larga. Aguirre permaneció poco tiempo, pero fue suficiente. Cuando partió rumbo a Valencia y luego a Barquisimeto, dejó atrás un pueblo marcado, no por el fuego, sino por algo mucho más profundo. La certeza de que el terror puede gobernar sin ninguna necesidad de quedarse. Borburata sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma, porque hay lugares que no se destruyen físicamente, sino en la memoria. Y en Borburata, la memoria ya había aprendido a temer. Cuando Aguirre dejó Borburata, el miedo viajó con él. El camino hacia Valencia no fue un avance triunfal, fue una marcha tensa, vigilada por rumores, por deserciones y por la certeza de que el cerco comenzaba a cerrarse. Las noticias de su paso corrían más rápido que sus hombres. En pueblos y estancias se hablaba de lo mismo. El tirano Aguirre viene, el tirano Aguirre venía, y no dejaban nada igual a su paso. En Valencia, Aguirre no se presentó como fugitivo, se presentó como juez. Allí dictó órdenes, exigió recursos y volvió a dejar claro que su autoridad no provenía del rey ni de Dios, sino de la fuerza y del miedo. Fue en ese punto donde tomó la pluma y escribió la carta que sellaría su ruptura definitiva con la corona.
No pidió perdón, no pidió negociación, acusó, señaló, desafió. Para Aguirre, el rey era un traidor lejano, que no había arriesgado nada en aquellas tierras. La carta no buscaba respuesta, buscaba quedar escrita. Pero mientras Aguirre escribía, el mundo real se movía alrededor de él. Desde distintos puntos de la provincia comenzaron a reunirse fuerzas para enfrentarlo. Hombres que hasta entonces habían dudado, entendieron que no había alternativa. En el trayecto hacia el encuentro, incluso Juan Rodríguez Suárez, fundador de Mérida, perdió la vida. El costo de frenar al tirano empezaba a cobrarse antes del combate final. Aguirre siguió su marcha. El objetivo era Barquisimeto, la joya de la corona. Cuando llegó, encontró resistencia organizada. Diego García de Paredes actuaba como maestre de campo. Gutiérrez de la Peña como capitán general de las tropas realistas. Barquisimeto no se rindió sin luchar. Aguirre logró tomar la ciudad, pero no pudo asegurarla. El cerco comenzó. Esta vez no era un rumor, era una realidad. Los marañones empezaron a dudar, a sentir temor. Algunos desertaron, otros fingieron lealtad mientras buscaban una salida. El círculo se estrechaba, la paranoia de Aguirre creció. Las ejecuciones aumentaron. El castigo se volvió más errático. El miedo ya no cohesionaba, desgastaba. Fue entonces cuando Aguirre comprendió que estaba solo. El 27 de octubre de 1561, abandonado por muchos de los suyos y rodeado por fuerzas superiores, Lope de Aguirre tomó la decisión más atroz de su vida. Llamó a su hija, Elvira, joven, silenciosa, aterrada. En su mente deformada, Aguirre creyó que la muerte era un acto de protección, que vivir sería peor, que no permitiría que la llamaran hija de un traidor. Y este tirano se consagra como asesino. Mata a su hija con sus propias manos. Con ese acto, Aguirre no desafió al mundo, se confirmó ante él. Poco después fue apresado, ya no como caudillo temido, sino como hombre derrotado. No hubo discurso final que cambiara nada, no hubo gesto que lo redimiera. Sus propios marañones participaron en su ajusticiamiento. El castigo no terminó con la muerte. Como advertencia para cualquiera que pensara seguir el camino del mismo Aguirre, el cuerpo de Lope de Aguirre fue descuartizado. Sus restos fueron colgados en garfios y expuestos en distintos pueblos de la provincia. No para humillarlo a él, sino para hablarle a los vivos. El mensaje era claro: la rebelión no tendrá gloria, solo final. Así terminó Lope de Aguirre, no como libertador, ni como héroe, mucho menos como un mártir. Terminó como lo que había sido, un hombre que convirtió el resentimiento en violencia y la violencia en un sistema de poder. Borburata, Valencia y Barquisimeto siguieron existiendo. Las casas se construyeron, los caminos volvieron a usarse. La vida, con el tiempo, retomó su curso. Pero algo quedó marcado para siempre: la certeza
de que el terror no necesita reinar mucho tiempo para dejar huellas. Basta con pasar, basta con demostrar que puede hacerlo. Y mientras esa memoria existe, mientras los nombres se sigan contando, mientras las historias se repitan en voz baja, para no olvidarse, la sombra del tirano no desaparecerá del todo, porque hay hombres que mueren y hay otros que, por lo que hicieron, se convierten en advertencias. Y esta historia, la de Borburata y la del tirano Aguirre, no es solo pasado, es memoria y es lección. Bien amigos, y esto ha sido todo por ahora. Espero que este episodio haya sido de su agrado. No me despido sin antes recordarles que nos den su apoyo. Su apoyo es sumamente importante para nosotros. Sin su apoyo no es posible que este canal continúe creciendo, para seguirles trayendo historias que esperamos les fascinen, les gusten y aprendan de ellas algo. Vamos a enviarle un saludo muy especial, como les dije al principio, a Rodney y a Marianne en Australia. Ellos son de Venezuela pero están viviendo en Australia y fueron las personas que aportaron el material para este episodio, a lo cual les agradezco enormemente desde el corazón. Su aporte ha sido increíblemente beneficioso para todos nosotros y esperamos que la historia les haya gustado como nosotros la contamos acá. Un saludo para Dylan Fernando de Chihuahua, México, quien ha estado interactuando con nosotros en el canal a través de la caja de comentarios de distintos episodios y al cual le agradecemos muchísimo esa interacción, muy importante para nosotros. Fátima Vela, ella es de Perú, se encuentra viviendo en Miami. Javier Cabrera desde Jacksonville, a quien también le hacemos llegar un abrazo y las gracias de verdad por esa ayuda. María Herminia Graterol en Venezuela, amiga y también una persona que ha estado interactuando con el canal. Manuel Bierman de Orlando, quien también nos ha hecho aportes y sugerencias. Gracias por estar allí. Bessie Mendoza de México, a quien también le agradecemos su participación. Un abrazo para todos ustedes. Espero verlos en una próxima entrega. Recuerden, like, suscribirse y la campanita para las notificaciones. También, por favor, compartan nuestros episodios. Compártanselos a los amigos, a la familia, a quienes ustedes crean que pueden disfrutar de estas historias. Gracias nuevamente y nos vemos en una próxima entrega. Y esperamos que tengan una muy bonita existencia. Soy Rafael Neumann y me despido. Ahora sí.